Bienvenidos oyentes, bienvenidos al Espacio Matemáticas de Radio Sefarad. Esto es De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, un programa cuyos contenidos nos trae siempre Amelia Muñoz García. Hola Amelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buena. Sin Amelia este programa no sería posible. Ella busca la información necesaria, encuentra todo tipo de autores, de gente del mundo de las matemáticas, que además tienen origen judío, como es el caso de este matemático polaco-americano que desarrolló en realidad gran parte de su carrera en los Estados Unidos, aunque nació en Polonia. Se trata de Mark Kut. Y sí, aunque lo hayan visto escrito así, no me estoy equivocando. Es que Polonia pasa mucho esto, se escribe de una manera y se pronuncia de otra que aquí en España nos puede chocar. Bueno, Amelia, háblanos un poco de Mark Kut. Bueno, pues Mark Kut va a nacer en 1914 y va a ser un matemático judío que, a pesar de nacer en Kremenets, que suponía que en aquel momento era Polonia, en un momento determinado su ciudad cambia de manos. De hecho, él decía que la frontera la había pasado por encima, porque siendo él un niño, la población pasa a pertenecer al Imperio Ruso. De hecho, poco después de estallar la Primera Guerra Mundial, van a ser obligados él y sus padres a mudarse más adentro, es decir, más hacia el este dentro del Imperio Ruso. El padre de Mark, que va a ser un licenciado en filosofía, en historia y en filología, que tenía una carga importante de estudios por detrás, va a dedicarse durante esta época a dar clases particulares, entre otras cosas de geometría, momento en el cual Mark, que solamente cuenta con 5 años en aquel momento, va a descubrir las matemáticas. De hecho, Mark lo que va a hacer es un poco un niño prodigio de las matemáticas, porque va a ser capaz de demostrar resultados sencillos que se fueron complicando hasta que en 1930 demuestra por su cuenta la fórmula de Cardano. La fórmula de Cardano le llevó a los matemáticos hasta 1545 el ser capaz de demostrarla, y se corresponde a la solución de una ecuación polinómica de grado 3. Así que no es de extrañar que su profesor de matemáticas del instituto, al que estaba acudiendo desde 1925, el llamado Liceo de Kremenets, va a estar sorprendido por el manuscrito que le presenta a su alumno con esta solución, y lo va a enviar a la revista interescolar El Joven Matemático, donde lo publica. Y sin embargo no estaba muy claro que Mark fuera a terminar estudiando matemáticas, puesto que él también era bueno en idiomas, en física, en química, y su madre quería que fuera ingeniero. Sin embargo, en un momento determinado, el director del instituto en el que está estudiando se entera de que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer de mayor, y lo convencen en 1961 para que se decida por matemáticas. Este hombre le dice: no, hombre, pero si tú eres un genio, tienes un don para las matemáticas, ¿cómo vas a no cursar? Así que al final lo convencen y se enrola en la Jan Casimir University de Lvov, donde va a estudiar bajo las órdenes de Steinhaus. Steinhaus era un matemático bastante importante, es un matemático bastante importante. Y en 1935 va a obtener el graduado y un par de años después el doctorado en matemáticas. Para entonces, Mark ya va a tener claro que debía dejar Polonia, en parte porque, según él, aunque no podía prever la enormidad de lo que estaba por venir, estaba claro que Europa no era un buen sitio para quedarse en aquel momento. Así que Mark trata varias veces de emigrar. Primero al Reino Unido para ocupar un puesto en el Imperial College de Londres, y posteriormente a Estados Unidos, ayudado por Steinhaus, que también era consciente de la situación en aquel momento. Mientras trataba de conseguir un trabajo como matemático, Kut va a ocupar un puesto en una empresa de seguros en Lvov, y a la vez va a estar publicando junto con Steinhaus sobre estadística, que era la rama que a él le interesaba desde el principio. Y por fortuna para Mark, va a conseguir un visado de 6 meses para Estados Unidos en 1938 y una beca en la fundación Parnas para ir a estudiar a la Universidad Johns Hopkins. De hecho, estaba previsto que volviera después de esos 6 meses de trabajo. Le obligan a comprar el billete de vuelta, a pesar de que él no quería volver, él quería quedarse allí. Y sin embargo tuvo la suerte de estar fuera en el momento en el que estalla la Segunda Guerra Mundial, por lo que lo permiten quedarse. Esto es una circunstancia un poco excepcional, porque
El hecho de que fuera extranjero ya era un problema por si acaso las autoridades pensaban que fuera a ser ruso, un espía ruso o algo por el estilo, y en parte porque había ya también muchos matemáticos intentando emigrar. Así que el hecho de que este hombre primero consiguiera un visado en aquel momento y después fuera consiguiendo trabajo, dice mucho de la capacidad como matemático que tenía. De hecho, el propio Mark contaba que el haber conseguido la beca, no a la primera sino a la segunda, va a ser lo que le salva la vida, literalmente, porque su hermano y sus padres van a morir en las ejecuciones masivas de judíos que se producen en Kremenec en agosto de 1942. Entre 1939 y 1943, Kut va a ocupar un puesto de instructor en la Universidad de Cornell. Y en 1943, cuando consigue la nacionalidad americana, lo ascienden a profesor adjunto y posteriormente a profesor de pleno derecho en 1947. Y unos cuantos años después, en 1961, va a aceptar un puesto en la Universidad Rockefeller. En Rockefeller va a quedarse durante unos 20 años hasta que en el 81 va a mudarse a la Southern University, California, en busca de lo que él denomina más sol y menos hielo, porque desde luego había estado en un sitio bastante frío. Y va a permanecer allí el resto de su carrera. Bueno, ¿y de qué iba su carrera? ¿Qué estudiaba él? Bueno, pues Mark había estado demostrando mucho interés y mucha habilidad en estadística, así que no es de extrañar que se sintiera como en casa en la Universidad de Cornell, porque allí había otros grandes investigadores en estadística que también ocupaban plazas, como por ejemplo Paul Erdős. De Paul Erdős hemos estado hablando en alguno de nuestros programas, y Mark va a tener la ocasión de colaborar con él en la formulación y demostración del teorema de Erdős-Karp, que también se va a conocer como el teorema fundamental de la teoría de probabilística de números. De hecho, se considera que entre Erdős, Aurel Wigner y Mark Kut van a ser los tres fundadores de la teoría probabilística de números en la década de 1930, que va a tener, entre otros objetivos, calcular la probabilidad de que un número muy, muy, muy grande sea o no sea primo y cuántos divisores tiene. De hecho, el teorema de Erdős-Karp lo que va a decirte es que el número de divisores primos de un número se puede ajustar a su distribución por medio de una normal. La normal se corresponde a la campana de Gauss que se enseña hacia segundo de bachillerato en los institutos y que sirve para aproximar una inmensa cantidad de situaciones distintas, por medio de una serie de operaciones previas relativamente sencillas. Y ustedes me diréis, ¿cómo vamos a utilizar estadística para trabajar en álgebra? Esas son podríamos decir, dos de las ramas más alejadas de las matemáticas. Pero bueno, es que resulta que en un momento determinado los números son tan enormemente grandes que no saber con seguridad si un número es primo o no es muy difícil. Pero no difícil por dificultad de las operaciones, sino difícil por la cantidad tan enorme de tiempo que lleva a demostrar si un número es primo o no, dado que tienes que ir dividiéndolo por los números primos que hay menores a él hasta su raíz cuadrada. De hecho, el cálculo de si un número muy grande es primo o no y el encontrar primos nuevas lleva asociado premios de millones de dólares. O sea que si ustedes tienen ganas o interés de probar, siempre es una buena manera de ganar dinero. Va a ser en estas circunstancias en las que demostrar si un primo o no, si un número va a ser primo o no, que se van a volcar los estudios de Paul Erdős y nuestro Mark Kut, entre otros. Y van a ser muy útiles porque de un tiempo a esta parte los números primos muy grandes se van a utilizar, entre otras cosas, de cara a encriptación. Encriptaciones normales y corrientes, desde la dirección de correo de un email, que a lo mejor, o sea, la contraseña de un email, que a lo mejor sea una cosa más sencilla, a la contraseña de la tarjeta de crédito, si quiere uno pagar por internet, etcétera. De hecho, en un momento determinado va a resultar más cómodo trabajar con números que van a ser probablemente primos que calcular estos dichos primos por lo grande que son, por la gran utilidad que tiene y la dificultad de encontrarlos siendo tan grandes. Ahí va a residir la importancia del trabajo de Kut y de sus colegas. Bien, Mark también va a interesarse por el trabajo llevado a cabo en el laboratorio de radiación del MIT cuando estaba en Estados Unidos. Y va a estar colaborando con ellos durante el periodo entre 1943 y 1947, en el que ya va a ser
profesor adjunto, y donde va a conocer a un colega suyo llamado George Unhelbeck, un poco difícil de pronunciar, con quien va a comenzar a colaborar en estadística mecánica y a quien va a seguir con su familia, porque en un momento determinado Coot se casa, a la Universidad Rockefeller en 1962. De hecho, allí va a estar trabajando junto con P.C. Hammer en las matemáticas subyacentes a la fórmula de Van der Waals. La fórmula de Van der Waals va a ser la que describe la relación entre la densidad de un gas o un líquido, la presión a la que se somete dicho líquido, su temperatura y su volumen. Y una fórmula, de hecho la fórmula de Van der Waals va a verse como un ajuste a la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales sí se da también a nivel de instituto, de ahí en parte la importancia y en parte la facilidad de utilizarla. Y es la fórmula que coloquialmente en los institutos se llama del pavo Renato, lo cual suena un poco ridículo, pero la fórmula es que dice P por V es igual a NRT. Y es una manera cómoda de acordarse. Claro. Pues Coot y sus colegas van a estar trabajando en una fórmula más complicada que esta, pero correspondiente al mismo campo. Y en otros de los trabajos que Mark va a llevar a cabo sobre estadística aplicada se pueden ver, por ejemplo, en la física, como en el método de medida que se va a emplear en el camino integral de Fenwick-Coot, o en su libro de 1959, Independencia estadística en probabilidad, análisis y teoría de números. Sin embargo, su trabajo quizás más famoso vaya a ser uno que él titula un poco teatralmente ¿Se puede oír la forma de un tambor? Y que se va a corresponder a... Lo que va a hacer es buscar o intentar averiguar si un tambor triangular va a sonar lo mismo que un tambor cuadrado, uno circular, etcétera. Es decir, que si hasta qué medida la forma de una membrana va a afectar a cómo son sus vibraciones. De hecho, él llega a demostrar que en efecto no afecta. Y le va a conducir este trabajo a que le concedan el premio Chauvenet en 1968. El premio lo concede la Asociación Matemática Americana. Y sin embargo, esta no va a ser la primera vez que lo gana. Él lo gana también en 1950 por otro artículo sobre mecánica estadística que tuvo mucha repercusión. De hecho, la carrera de Coot fue bastante interesante y recibió bastante reconocimiento. Aparte de los dos premios Chauvenet mencionados anteriormente, en 1959 va a ser nombrado miembro de la Academia Americana de Arte y Ciencia, en 1965 miembro de la Academia Nacional de Ciencias y en 1978 va a recibir el premio Birkhoff de la Sociedad Americana de Ciencias, entre otros. Pues desde luego premios no le faltaron. A Mark Coot, otra vida apasionante, otro bueno, genio de las matemáticas, sin querer tampoco abusar del término genio, pero es que la verdad es gente que nace con un don y bueno, también tienen la posibilidad de desarrollarlo. También otra vida viajera, en fin, la verdad son muchos puntos en común la que tienen todos estos científicos, Amelia. Y simplemente decirte que de nuevo es un placer que nos traigas la oportunidad de contar con bueno, pues este trabajo de investigación que realizas y que nos traes semana a semana en Radio Sefarad, en este caso dedicado a Mark Coot. Amelia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.